¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado platicando con ustedes en distintas posibilidades, en distintas oportunidades, foros, sobre el tema del narcotráfico, sus diferentes rostros, sus diferentes narrativas, protagonistas, el crimen organizado en general. Y le hemos dado seguimiento también a los trabajos que se han venido presentando en los últimos días, todo en el marco de lo que se conoce como Narcofiles, en donde se han encontrado historias sumamente interesantes que ayudan a entender precisamente también la dinámica del crimen organizado. En esta ocasión tengo el honor, como siempre, de platicar con una de las mejores periodistas de investigación de nuestro país, Alejandra Creil, de El Universal, a quien saludo con mucho gusto. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia, como siempre. Muchas gracias. No, hombre, el agradecido soy yo, Ale. Oye, esta historia que planteas, que pones sobre la mesa, en donde se involucran colombianos, se involucran diferentes personajes, pero sobre todo que nos muestra la operación del crimen organizado del tráfico de droga en alta mar. Así es, Jesús, esta historia que titulamos Pacífico Deliver, 10 días en alta mar para traficar cocaína, habla de una de las rutas principales de trasiego de este estupefaciente, ¿no? Que básicamente corre por el Pacífico. Esta ruta es, según lo ha dicho la Oficina de Naciones Unidas, ¿no? En su área específica para la atención de las drogas y el crimen, es la más utilizada para transitar toda la droga, toda la cocaína que se produce en Colombia específicamente, ¿no? Hay dos vertientes. Hay una parte de la cocaína que se mueve, digamos, por medio de navíos considerados legales, ¿no? Aprovechando estos buques de carga, ¿no? Que viajan con los contenedores llenos de ciertos productos y que, bueno, pues ahí se utilizan estos espacios para esconder la droga. Y hay otra vertiente que es la que estamos abordando en este reportaje, que habla de la creación de embarcaciones prácticamente artesanales para el trasiego de la droga, ¿no? Estas embarcaciones, pues son, insisto, de corte artesanal, se suelen producir en la costa colombiana, que tiene una característica muy particular. Hay mucho manglar, entonces esto les permite cierta clandestinidad y literalmente los grupos criminales, según la documentación a la que tuvimos acceso en este proyecto de Narcofiles, nos deja ver que las organizaciones criminales hacen como una especie de outsourcing, ¿no? Una subcontratación de la mano de obra y entonces contratan a personas especialistas en la creación de estas embarcaciones y los dejan 20 días aproximadamente trabajando en la costa, por ejemplo, de Mosquera, en el departamento de Nariño, creando estos semisumergibles que están hechos de fibra de vidrio y que, bueno, para que tu audiencia tenga mayor conocimiento de por qué es importante esta embarcación, es que la mayoría de su estructura está o navega, vamos, escondida debajo del agua, ¿no? Entonces esto ayuda a que un poquito escape ante los ojos de las autoridades. Y bueno, pues es bastante redituable porque según la dimensión con la que se fabrique, puede llegar a transportar 3,5, 4 toneladas de cocaína en cada viaje, ¿no? Y bueno, con el costo de cada kilogramo, pues imagínate en cuánto puede estar valuado un cargamento de estos. ¿Qué tan común es esta práctica utilizando este tipo de sumergibles, querida Alejandra? Mucho se ha hablado desde hace tiempo de la presencia precisamente de sumergibles, de diferentes facetas, precisamente en alta mar por parte de los cárteles, pero ¿qué tan común es este punto que tú nos planteas? Mira, sabemos que en Colombia, por la información a la que tuvimos acceso, es algo de bastante preocupación, vaya, ¿no? Hay un trabajo coordinado, por ejemplo, con autoridades estadounidenses que están monitoreando siempre, pues ahora sí que la zona costera, ¿no? El tema de las aguas internacionales. El tema que aquí en México, bueno, lo que nos encontramos es con vacíos de información bastante considerables, ¿no? No es posible determinar con exactitud cuántos semisumergibles o cuántas embarcaciones, también se utilizan, por ejemplo, lanchas rápidas, les llaman Go Fast, ¿no? Eh, y digamos, estas embarcaciones de tipo artesanal, ¿cuántas llegan realmente año con año a las costas del Pacífico mexicano? Déjame decirte que nosotros solicitamos información vía transparencia a distintas autoridades, entre ellas a la Secretaría de Marina, que evidentemente por sus características está encargada
del monitoreo de las aguas internacionales y toda la costa que tiene que ver con México. Y nos reportaba que de 2002 a 2022 habían asegurado 67 embarcaciones, entre ellas lanchas rápidas y semisumergibles. Si lo pensamos a grandes rasgos, pues es un número considerable, pero tampoco, digámoslo así, escandaloso, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas han escapado a los ojos de la autoridad? ¿No? Porque, vamos, si lo siguen haciendo es porque es un negocio redituable y de alguna forma, una forma, vaya, de trasiego pues confiable, vaya, ¿no? Los registros de la autoridad nos muestran que estas embarcaciones así han sido encontradas principalmente en Puerto Chiapas, Chiapas, en Acapulco, en Guerrero, pero bueno, también en Michoacán, en Oaxaca, como el caso que abordamos en este reportaje, muy cerca de Huatulco, también en Baja California Sur, en Sinaloa, ¿no? Es decir, ahora sí que toda la costa del Pacífico mexicano está siendo impactado por esto y es una forma de ingreso de droga al país que, bueno, se presume que después termina por subir a Estados Unidos. Recordemos que México es básicamente la entrada, ¿no? Hacia lo que tiene que ver con Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de cocaína en el mundo. ¿Cuál es la rutina que sigue este semisumergible que ustedes presentan en el trabajo, Ale? Claro, mira, bueno, este semisumergible fue detectado que sale de la costa colombiana a finales de diciembre de 2020 y digamos su rutina, que es una rutina ya muy ensayada, muy practicada, consistía en salir de Mosquera, ahí en el departamento de Nariño, avanzaban por el Pacífico hacia la zona de las Islas Galápago en Ecuador y ahí hacían dos paradas para la recarga del combustible y de ahí se iban directo hacia Huatulco en Oaxaca. Este viaje duraba entre 8 y 10 días, así que este semisumergible en específico fue detectado a principios de enero de 2021 y asegurado el 6 de enero de ese año. Algo bien interesante, Jesús, déjame contarte, es que entre las cosas que les aseguran, digamos, a los detenidos, eran 4 colombianos los que estaban tripulando esta embarcación, les encuentran una libreta con palabras clave, ¿no? Con ciertas como puntos en el mar, en el mapa, y una lista de países, ¿no? En el que por supuesto estaba incluido México, pero también había mencionado Holanda, España, Costa Rica, Panamá, es decir, hablaba o daba indicios de que las relaciones comerciales podrían estarse extendiendo hacia otros puntos del mundo. Claro. ¿Se tiene algún tipo de información relacionada con qué cártel mexicano tienen este tipo de comercio? Claro que sí, mira, esto es súper, súper interesante porque la autoridad colombiana trabajó en conjunto con la autoridad panameña pues ahora sí que una operación binacional, estuvieron 2 años investigando esto que llamaron Operación Polush y encontraron vínculos de estas organizaciones, disidencias de las FARC, ¿no? Todos aquellos que no aceptaron los acuerdos de paz por ahí del 2016, al que llamó el gobierno colombiano, y que siguieron, digamos, enfocándose a este tipo de negocios ilícitos. Es bien curioso porque todo lo que tiene que ver con Narcofiles nos hace ver que al menos los cárteles mexicanos tienen una imagen internacional muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro territorio, ¿no? Muy lejos de esa imagen violenta, agresiva, ¿no? Buscando dominar territorios. Allá los acuerdos comerciales van parejos. Entonces, por ejemplo, estos grupos de disidencias de las FARC que se detectaron que estaban participando en esta ruta de trasiego tenían vínculos o acuerdos comerciales por igual con el cártel Jalisco Nueva Generación y con el cártel de Sinaloa, ¿no? Literalmente se les contrataba para pues hacer o cumplir pues estas rutas de trasiego, adquirir la droga y bueno, pues ya aquí seguía otro curso. ¿Y qué impacto tiene ahorita que mencionabas esta imagen que aquí tenemos en México de una constante disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación? Es decir, que con los colombianos, por ejemplo, o con otros puntos de droga, de venta de droga, se comportan como empresarios, como gente que está llevando a cabo una negociación y en donde lo que les importa es tener la mercancía suficiente para surtir a su mercado principal, que es el de Estados Unidos. Es decir, lejos de cualquier tipo de disputa a punto de balazos, literal lo que habla ahí es el dinero.
Al parecer sí, al menos esas son las investigaciones que ha un poco llevado a cabo la Fiscalía colombiana y la Policía colombiana. Cabe recalcar que aquí en México nos falta mucha información de eso, ¿Mm? ¿no? En el caso que estamos abordando aquí en Pacífico Deliver, nos damos cuenta que para México el caso se centró exclusivamente en los transportadores, ¿no? Es decir, se detuvo a estos 4 colombianos, actualmente están presos en un penal ahí en Miahuatlán, Oaxaca. Y bueno, pues se queda como en el delito per se, no hay esta investigación mucho más a profundidad para poder corroborar precisamente estos acuerdos comerciales que tienen organizaciones criminales mexicanas con otras en el exterior, ¿no? Algo que sí se está haciendo, al menos pues en la Fiscalía colombiana, en la Fiscalía panameña, ¿no? E incluso hemos visto en España, ¿no? Cuando se hacen estos decomisos grandes que se va siguiendo un navío o incluso semisumergibles y se encuentra desde una mirada internacional la vinculación con algún cártel mexicano y lo que vemos es la ausencia de la autoridad mexicana al momento de participar en estas investigaciones. No sabemos si es una falta de interés, no sabemos si es una falta de capacidad, ¿no? Esto es algo que también han detectado incluso pues investigadores académicos como el licenciado, el doctor Benítez Manaut, que fue un investigador que consultamos y él nos decía, es que sí hay una debilidad muy grande, ¿no? Acá nos estamos quedando en las detenciones del sicariato, del transporte, pero no vamos más allá en temas, por ejemplo, de lavado de dinero. Entonces, definitivamente sí hay un rol más comercial, mucho más a partir del negocio, más que una disputa territorial en el exterior. México es la única puerta de entrada a los Estados Unidos. Es decir, es por fuerza un lugar por donde la droga que quieran vender colombianos, sudamericanos, incluso quien la produzca en otras partes del mundo, tiene que pasar a fuerzas por México. Pues así lo ha determinado la autoridad internacional, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas en su último informe, al menos en el tema de la cocaína, también lo señala en el tema de la metanfetamina y otro tipo de drogas, así lo marcan, ¿no? Hay que recordar un poco el contexto histórico que surge a partir de los 90, cuando pues el gobierno colombiano específicamente da golpes contundentes, fuertes, importantes a los cárteles de la droga allá. Estos acuerdos internacionales, por ejemplo, el del la cuenca del Caribe, que es, con el que Estados Unidos tiene una revisión mucho más, una presencia más fuerte en el Caribe y esto cierra, digamos, el trasiego que era natural por esa vía y se abre la del Pacífico, ¿no? Entonces, digamos que todos estos movimientos en suma con pues todo el tema de los conflictos civiles en Centroamérica vuelve a los mexicanos pues como socios naturales de todos los sudamericanos, centroamericanos, etcétera, ¿no? Y México, pues sí, se termina por consolidar como una puerta bastante importante en términos del trasiego de droga. ¿Qué se necesita? ¿Se necesita gente capacitada para operar estos semisumergibles? ¿Cuánta gente se necesita? ¿Qué es lo que qué los compone? Y sobre todo, ya nos decías, fueron detenidos, traían tantas cosas, pero entonces una unidad que requiera una gran inversión, ¿o sí? Bueno, la verdad es que los precios son variables. En teoría sí son caros, ¿no? Porque se necesita primero contratar la mano de obra, luego el material, que es la fibra de vidrio. Y bueno, el conocimiento, pues también es redituable, ¿no? Entonces hay gente especializada que literalmente brinda los servicios para la construcción, ¿no? El conocimiento y la coordinación de la mano de obra. Entonces es caro, pero pensemos que por ejemplo, el semisumergible de Pacífico Deliver, el que abordamos, traía a bordo 2.149 kilogramos de cocaína. Para 2021, el año de esta incautación, estamos hablando que cada kilogramo costaba 30, estaba evaluado a menudeo en $30,000. Entonces, ¿sabes? Lo redituable que resulta, la inversión que puedes hacer en un semisumergible es bastante corta si lo comparas con la ganancia que va a tener cuando llegue al mercado estadounidense, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, eso, contratar a las personas necesarias para la fabricación y también lo que señala la investigación de la Fiscalía colombiana es que también se subcontrata a los tripulantes, ¿no? Se utiliza
colombianos, ecuatorianos, se ha visto, venezolanos también a bordo, se han detenido incluso aquí en México. A veces hay mexicanos que también van a bordo de estas embarcaciones y que tienen que tener también cierto conocimiento en términos de navegación, ¿no? Entonces, bueno, es una embarcación que requiere, puede ser tripulada solamente por una persona. Se ha visto que pueden ir hasta 5 dependiendo de las dimensiones, porque ocupa mucho espacio para la gasolina, ¿no? Pensemos que ir 10 días, ¿no? Transitando por el Pacífico, navegando por el Pacífico requiere gran cantidad de gasolina, más traer 2, 3 toneladas de cocaína, pues el espacio para las personas es muy pequeño, incómodo, entonces regularmente no van más de 5 personas en estas embarcaciones. Algo que Y me, básicamente es eso. algo que me llamaba mucho la atención ahorita, que al principio nos decías, y ahorita escuchándote con mucha atención, lo redituable que puede ser. Tú corrígeme, entiendo que cuando llegan, entregan la mercancía, los hunden. ¿Esto es así? O sea, es su técnica, es decir, les tiene que redituar bastante para invertir constantemente a sabiendas de que es el viaje solamente de ida, ¿no? Sí, definitivamente, al menos lo que establece la investigación de la Operación Polush es eso, ¿no? La rutina era llegar a la costa colombiana, entregaban la mercancía aquí en México a las personas con las que habían llegado a los acuerdos comerciales, el semisumergible se hunde y la tripulación viaja por tierra, cruza en este caso Oaxaca, Chiapas, pasa a la frontera con Guatemala y ahí toman vuelos comerciales de vuelta a Colombia, a veces hacen escala en Panamá y bueno, esa es la rutina, ¿no? Entonces, justamente en esta investigación nos preguntábamos en qué parte de todo el Pacífico debe de haber esta especie de cementerios de semisumergibles, ¿no? De todas estas embarcaciones que seguramente están ahí. Ha pasado que, por ejemplo, si no me equivoco, en Oaxaca precisamente, en una marea alta, llegaron rastros de una de estas embarcaciones, ¿no? Que se ve obviamente ya dañada por el mar, por el paso del tiempo, pero bueno, es básicamente un cadáver de semisumergible que llegó a la playa. Entonces, definitivamente es algo que debe de estar ahí en el fondo del mar, quizá guardando varias respuestas sobre el número de embarcaciones que van llegando a México. Alejandra Creil, como usted acaba de escuchar, una de las mejores reporteras de investigación de la actualidad. Yo, como siempre, quiero agradecerte mucho estos minutos para nuestra comunidad. Jesús, no, hombre, un placer de verdad estar contigo, muy agradecida con el espacio y siempre la orden.